Hola, ¿qué tal hermanos? Nuevamente aquí en el canal de Preterismo Cronológico. Mi nombre es Guido Castillo. Mi seudónimo es El que guía, porque el nombre Guido significa el que guía. No es por otra cosa, no es que yo me crea que guíe a alguien. Bien, quiero leerles ahora un texto bíblico, un versículo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 29, para explicar ¿por qué los preteristas decimos que Jesucristo ya vino en su segunda venida? En el video anterior yo hablaba de cómo Jesucristo, siendo palabra viva, su palabra que es espíritu y vida, se cumple en el momento, en el tiempo que Él lo señala. Cuando Él dice, esta generación es porque esta generación. No es otra. Es aquella generación que Él está indicando porque así es de cierta y de verdadero el cumplimiento de su palabra. Otra de las cosas que he explicado en otros videos es que el tiempo de Jesucristo, es decir, los años que Jesucristo tuvo o que el Cristo se manifestó en carne, fue para manifestar todas las verdades que decían los profetas, para comenzar a cumplir el tiempo de todas las profecías, es decir, para que las profecías dichas por los profetas sean realmente verdaderas, es que vino Jesucristo a cumplirlas. Él comienza a cumplir en una primera etapa algunas de aquellas profecías mientras Él está en carne, que son aquellas que, por ejemplo, el perdón de pecados, la predicación del nuevo pacto, que es el Evangelio, el anunciar que su muerte traería una resurrección y que la resurrección es la resurrección de los muertos. Y la ofrenda por el pecado, para que sea expiación del pecado, que algo que tenía que ser ofrecido a Dios, que como consecuencia de esa ofrenda iba a ocurrir el verdadero cambio en el corazón de los hombres, que se llama perdón, borrón del pecado, iba a ocurrir entonces con una ofrenda. Y eso es cuando se ofrece Jesucristo a morir por todos en la cruz del Calvario. Esas profecías ya están cumplidas y están demostradas, y de eso todas las iglesias hablan. Y cuando hablan de manera preterista. ¿Por qué? Porque está hecho y cumplido y consumado todo aquello, que es una parte del total de las profecías bíblicas. Por eso Jesucristo, cuando entra a una sinagoga y toma el libro de Isaías y comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a traer el Evangelio. No me recuerdo exactamente del contexto del texto aquel, pero llega Jesús a leer hasta una cierta parte solamente. La parte del juicio, la parte de la tribulación de los hombres no la leyó. Y estaba también ahí a continuación en ese libro de Isaías que leyó Jesús. ¿Y por qué lee solamente hasta ahí? Porque lo que él está anunciando es el Evangelio que trae las buenas nuevas de salvación, la va a realizar mientras él está vivo en carne. Y la otra parte la tenía que hacer cuando él estuviera resucitado y ya fuera un espíritu vivificante, porque el juicio del mundo él lo iba a hacer desde el trono, desde los cielos, en las nubes del cielo, en sus carros, en sus naves, con sus ángeles. Ese juicio comenzaría después de muerto. ¿Cuántos años después de muerto? Es un cierto número fácil de ver una vez que lee uno estos capítulos, el capítulo 23 y 24. Y yo dije en el video anterior de que Jesucristo vino por su segunda venida o en su segunda venida dentro de la misma generación apostólica, dentro de sus contemporáneos, porque él le asegura, cuando Jesús dice de cierto digo, es porque no hay ninguna cosa que lo pueda evitar, es tal como él lo dice. Y él dice de cierto os digo, no pasa esta generación hasta que todo lo que yo he dicho se cumpla. Y dentro de todo lo que dijo está este versículo que yo voy a leer,
en el capítulo 24, verso 29. Dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Voy a leer el 30 también. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy bien. Este capítulo 24 relata un sinnúmero de hechos que iban a ocurrirle al pueblo de Israel antes de que cayera el templo de Jerusalén. ¿Y por qué es eso? Porque es una de las señales que le pide el Señor y está dentro de estas cosas que dijo Jesús. Le preguntaron a Jesús, en el comienzo de este capítulo, dice que le preguntaron a Jesús cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Y la señal más clara que Jesús dijo es que el templo de Jerusalén caería destruido. No quedaría piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido. Esa es la señal que le muestra Jesús a sus discípulos y a los contemporáneos de su época como la señal clave para entender que todas estas cosas iban a ocurrir ahí, en esa generación. El capítulo 23 de Mateo lo que explica y lo que Jesús allí es de que la razón por la cual ellos como generación iban a sufrir esta gran tribulación, iban a recibir este castigo, que venía siendo, llamado por el mismo Jesús, como la venganza de Dios porque los israelitas habían dado muerte a sus santos profetas. Y se suma a esto que también los hijos de estos israelitas, que son los contemporáneos de Jesús, van a matar al Hijo de Dios, a él mismo que está dando estos discursos, estas predicaciones en esa época. Y esto no lo entienden ellos, los judíos de esa época. Pero Jesús les dice, ante un planteamiento que le hicieron los judíos de esa época, le dijeron, si nosotros hubiésemos existido en los días de nuestros padres, no le habríamos dado muerte a los profetas. Generalmente uno dice siempre, yo no haría esto. No, yo no lo haría, pero cuando se tienen las cosas ahí, lo hacen igual. Entonces, Entonces Jesús dice, cuando ustedes dicen esto, están confesando que son hijos de estos que mataron a los profetas. Y yo digo que hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Generalmente los hijos hacen lo mismo que sus padres. En aquel tiempo era así de cierto, ya que dice la Escritura que Dios después de Cristo iba a cambiar este sistema, de que los hijos heredaban ciertos los males de los padres. Cuando por ahí, por medio del profeta Jeremías, dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. O sea, iban a hacer lo mismo los hijos, iban a comer uvas agrias, se venían preparados para comer uvas agrias. Pero esto lo promete cambiar Dios, pero a partir de Cristo en adelante. Y como ahora está Cristo delante de esa misma generación que todavía no cambia, entonces estos hijos de Israel iban a hacer lo mismo que hicieron sus padres. Así es que Jesús les dice, como ustedes han confesado ser hijos de aquellos que mataron a los profetas, yo mismo, le dice Jesús, voy a entregarles a ustedes nuevos profetas, para que ustedes también hagan con ellos lo mismo que sus padres hicieron con los profetas. Él se refería a que los discípulos de Cristo iban a predicar el Evangelio y estos hijos de aquellos profetas iban a salir persiguiéndolos y los tendrían que matar también. Y eso hicieron. Entonces, después de este capítulo 23, viene esta explicación de Jesús acerca de cuáles son los acontecimientos que vienen antes de que venga aquella gran tribulación donde van a morir todos en general y Dios venga la muerte de sus profetas. Y en la gran tribulación mueren los hijos de los que mataron a los profetas. Mueren los que dijeron, crucifícalo, crucifícalo a Pilatos. Es decir, los fariseos, los saduceos,
los judíos que no eran cristianos en esa época. ¿Y qué hacía Jesús con los judíos cristianos? Hay otra parte en la Biblia donde les dice el Señor, ustedes, le dice a los hijos creyentes en Él, van a tener como señal que Jerusalén va a ser rodeada, sitiada, y cuando esto ocurra, ustedes no entren a la ciudad. Ese mensaje no es para el montón de judíos, o sea, para el común de los judíos, sino que es exclusivamente para los que le creen a Jesús. Él les dice, cuando entren los romanos, ustedes huyan. No cuando entren, cuando sea rodeada la ciudad de Jerusalén de ejércitos que son vuestros enemigos. En ese momento los romanos eran enemigos de los judíos. Esa será la señal. Entonces ustedes no entren a la ciudad. Y el que viene dice, devuélvase. Ay de las mujeres que estén encintas en aquellos días. Ese contexto solamente es una advertencia al pueblo creyente para que huyan de la ciudad y no entren. ¿Por qué? Les dice. Porque vendrán días de tribulación, días de aflicción terribles. Y se está refiriendo a la gran tribulación que vendría para castigar a los que mataron a los apóstoles, porque eran hijos de los que habían dado muerte a los profetas. ¿Está claro? Eso es lo que está sucediendo en estos dos capítulos. Pero el versículo 29 que acabo de leer explica algo que no muchos se dan cuenta, no lo saben interpretar y por eso no me creen cuando yo digo que Cristo ya vino en su segunda venida. Y no le creen a ningún preterista. Pero quiero que piensen bien en lo que voy a decir, porque aquí está la clave de cómo entender la espiritualidad de la palabra de Dios y de los acontecimientos que relata Jesús. Primero que nada, lo primero que dice aquí dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bien, generalmente esto cuando lo predican en las iglesias, no le dicen a usted que en la tribulación todos mueren. No se lo dicen. Entonces, ¿qué hay que pensar? Que va a ocurrir aquí algo inmediatamente después de la muerte de ellos. Es lo mismo, es decir lo mismo. Si yo digo, aquí el texto dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto quiere decir lo mismo que decir inmediatamente después de la muerte de ustedes. ¿Ve? Eso no se lo dicen a ustedes en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Ya dije en el otro video que aquel soldado tenía fe porque entendía de qué estaba hablando Jesús, de cuál era la situación espiritual de Jesucristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el centurión le dijo, Señor, di la palabra nomás y yo sé que mi siervo sana? No había que ver nada, porque lo que actúa es una fuerza espiritual invisible. De la misma manera, esto es invisible. ¿Qué es lo que es invisible aquí? Dice lo que viene a continuación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso no se ve o no lo ve una persona que no ha muerto. Lo ve la persona que pasa por la gran tribulación y que está muerto. ¿Y cómo hay que explicar esto? Que la resurrección no es un acto que va a ocurrirle a los hombres después al fin del mundo. La resurrección está ocurriendo aquí ya porque Jesucristo ya había resucitado. Y resurrección era el desdoblamiento del cuerpo cuando la persona expira. De la misma manera como se desdobló el cuerpo de Jesús cuando expiró en la cruz. ¿Qué pasó cuando murió Jesucristo en la cruz? El cuerpo de carne queda ahí colgado del madero. Pero el desdoblamiento hace que Jesucristo vaya en el Espíritu y pase 3 días predicando el Evangelio a los que estaban en el Seol. Mientras que los hombres toman el cuerpo de Jesús, lo cubren con un manto y lo meten en la cueva que se llama sepultura y tapan con una piedra donde el cuerpo de Jesús está 3 días ahí descansando. Es un cuerpo mortal, ese es el cuerpo de carne. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? La carne para nada aprovecha. Como es terrenal,
un cuerpo terrenal, todo lo terrenal es diabólico, dice la Escritura. O sea que pertenece a la carne, menos el cuerpo de Jesús, porque Jesús venció. Pero eso no lo vamos a tratar ahora, ese tema no lo vamos a tratar ahora. El problema es aquí que Jesucristo, en el momento que expiró, fue a predicarle a los espíritus. Y Pedro, el apóstol Pedro, en su epístola lo dice, que Jesucristo predicó 3 días abajo y sale al tercer día de entre los muertos. Eso es un título que también hay que aclararlo para que entendamos bien de qué estamos hablando, pero en otro video. Bueno, ¿qué pasa aquí? El sol se oscurecerá y la luna, las estrellas caerán, dice. La luna no dará su resplandor, las estrellas caen del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto que relata este versículo solo lo ven las personas que acaban de morir en la gran tribulación, porque aquí dice después, inmediatamente después de la tribulación. ¿Y qué era la tribulación? Muerte. Ellos, o lo que está pasando aquí entonces, que Jesús les sigue hablando espiritualmente a los hombres, le está haciendo entender al espíritu del hombre que le está escuchando de que le va a ocurrir después de la gran tribulación. A ver si me doy a entender. Jesús predica a gente que está viva en carne, igual como nosotros, y les dice que va a venir una tribulación donde van a morir. Y luego les dice, después de la tribulación, ustedes van a ver las estrellas caer. O sea, que las potencias de los cielos se conmueven. Eso no lo ven las personas que están en carne, solo lo ven las personas que acaban de morir en la gran tribulación. Solo entonces podemos entender el versículo siguiente, que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Solo después de la gran tribulación, solo después de muerto, y solo se muestra a los que, estando muertos, están resucitando en el Espíritu, y en el Espíritu ven todo esto. ¿Y qué es lo que ven? Entonces ellos verán al Cristo viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando Jesús les dijo a sus discípulos y a todos los que estaban allí predicando, en otro texto, en Mateo 24, verso 64, les dice: ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Es porque ellos iban a pasar por la gran tribulación, que era la matanza que iba a provocar, que iba a ejecutar el Imperio Romano en la ciudad de Jerusalén, tomándose la ciudad, poniendo murallas, cercando las puertas, cerrando las puertas y dejándolos encerrados para darle muerte poco a poco durante 3 años y medio. ¿Y qué había pasado con los creyentes? Habían salido y habían huido antes. Eso lo dice Josefo en su libro, que el día 21 de mayo del año 67 fue rodeada la ciudad de Jerusalén, y entonces apareció una señal en el cielo que dice: huyan de aquí, salgan de aquí. Y eso lo dice también uno de los profetas. Huyan de aquí, benditos de mi Padre. Y después le dice: suban aquí, benditos de mi Padre. Bueno, esa se cumple solamente en los espíritus. Hay que entender que es un espíritu, y eso ya lo he explicado y cualquiera creo que lo puede entender. ¿Qué son los espíritus? Son los cuerpos desdoblados del cuerpo terrenal. Bueno, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, este es el versículo 30, en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en las nubes del cielo. Después de la gran tribulación, después del año 70, como digo yo. ¿Por qué? Porque la gran tribulación está registrada en la historia universal, que Roma, con el Vespasiano y Tito, se tomaron la ciudad, la cerraron, el 1 de agosto del año 67, 33 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. 33 años después de la muerte de Cristo. Y la gran tribulación duró lo mismo que duró la primera venida de Cristo. Desde el 1 de agosto del año 67 hasta febrero 30 del año
70. 3 años y medio exactos duró la gran tribulación. 3 años y medio exactos duró la primera venida de Cristo. Por lo tanto, y por consecuencia, ya que la Escritura no puede equivocarse, hay 2 mitades de semana. 2 mitades de semana. La mitad de la semana 70 es el Evangelio de Jesucristo, es la predicación del Evangelio de Jesucristo, desde el bautismo hasta su muerte. 1290 días. Y la segunda mitad de la semana 70, la gran tribulación, que es el juicio que Dios hizo contra Israel en la ciudad de Jerusalén, comenzando por los judíos. Allí se juzgó a Israel, en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que tenían el pacto con Dios, y violando el pacto, Dios determinó terminar con ese reino para comenzar un reino nuevo en los cielos. Por lo tanto, ¿quién entran al cielo? Los espíritus. Porque los espíritus son los de los hombres, los espíritus perfectos de los hombres, como dice el apóstol Pablo en Romanos, son los que entran al cielo. Y para eso es que Dios tenía que venir en su segunda venida y sacar a los que estaban en el Seol, que estaban muertos y además estaban entre los muertos, es decir, en el lugar de la muerte. Y Jesucristo había ido allí a predicar y fue el primero en resucitar de entre los muertos. No es lo mismo decir que Jesucristo resucitó a decir que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Hay que ponerle los apellidos a esas cosas. Hay que entender la frase total. Jesucristo es la resurrección y Jesucristo venía resucitando a los hombres desde el principio de la creación y regenerando las cosas en el universo desde el principio de la creación. Jesucristo es la resurrección. Por eso les dice a los discípulos: parece que en cuanto a la resurrección ustedes no han entendido bien. ¿Cómo Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob? Le dijo a Moisés así porque ya estaban resucitados ellos y Dios era Dios de vivos, pero estaban en lugar de la muerte, en el Seol. Así es que estaban resucitados, pero en el lugar de los muertos. Jesucristo resucita y va al lugar de los muertos, pero no a encerrarse, sino a predicar libertad de los cautivos. Así que Él es el primero de salir de entre los muertos. Por lo tanto, cuando viene en su segunda venida, los tiene que sacar ahora a libertad. Y se llama eso resurrección de los muertos. Ahora bien, en Tesalonicenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice: no todos van a resucitar. Él dice, no somos nosotros los primeros, dice, sino los que han muerto en Cristo. Ellos salen primero a resurrección. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el final. Es decir, ¿cómo lo explicamos eso? Miren, habían cristianos que habían muerto en el año 34. Pongámosle Esteban, por ejemplo. El año 34 Esteban había muerto. Creo que Pablo, cuando todavía era Saulo, fue testigo de la muerte de Esteban. ¿Dónde iba Esteban? Jesucristo acababa de resucitar el año 33. Había sido elevado al cielo solo. Ningún hombre iba con él. Y ningún hombre de los antiguos tampoco. Sin embargo, los hombres ya estaban todos con la garantía de que saldrían a resurrección. ¿Pero qué faltaba? Faltaba que Jesucristo fuese presentado arriba en los cielos y se prepararan todas las cosas. Y eso se llama transición. Y esa transición, cuando se pasa de un poder a otro poder, eso es lo que dura una generación. 40 años según la ley de Moisés. ¿Dónde está en la ley de Moisés eso? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto en manos de Moisés
y lo llevó por el desierto para tomarse la tierra nueva, la tierra de Canaán, tierra donde ellos vivirían bendecidos por Dios, donde habría leche, vino y de todo para disfrutar. Esa tierra se conquista en 40 años. Desde que salen los hebreos en ese tiempo, los hijos de Israel, desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra de Canaán, la ley determina un espacio-tiempo de 40 años. En realidad ellos solo podían haber llegado en 40 días. Pero como pecaron murmurando, entonces Dios dijo, no, para ustedes les voy a cambiar un día por año, así que en vez de 40 días, ustedes en 40 años. Mi hijo en 40 días. Porque mi hijo me obedeció, no murmuró, me creyó todo. Así que mi hijo Jesús, cuando vino, se va al cielo en 40 días. Los israelitas, cualquiera sea el nombre de ellos, profetas o patriarcas o apóstoles, cualquiera sean ellos, 40 años después de Cristo, después de la resurrección. Eso es lo que demuestra la ley y lo cumple Jesucristo. Por lo tanto, del año 30 hasta el 70 hay 40 años. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos, ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria antes que esta generación pase. Mateo capítulo 24, verso 34. No sé si me están entendiendo, mis amados hermanos. Esto es preterismo cronológico. Yo le he puesto así, preterismo cronológico, porque la cronología es el tiempo como han ido sucediendo unos primeros, otros después, los acontecimientos, unos primeros, otros después. Alguien me dijo en una iglesia hace años atrás que hay que empezar una escala desde el primer peldaño a peldaño, para llegar arriba. No se pueden saltar los peldaños. Por lo tanto, si uno quiere entender la historia, tiene que ir peldaño a peldaño, mirando los acontecimientos pasados. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una promesa